Es importante que toda caja de herramientas literarias contenga elementos esenciales. Debido a mi estilo muy particular de escribir, como ya les hablé anteriormente, en mi caso me imagino tinta, papel y pluma. Por supuesto, necesito una temática central. No puedo iniciar un escrito sin tener mi temática central. ¿De qué quiero escribir? ¿Cuál es la esencia de mi escrito? ¿Qué valores voy a resaltar? Y por supuesto, un detonante de inspiración. Es importantísimo que todos tengamos un detonante de inspiración. Eso puede incluir un lugar, un lugar que es un espacio geográfico, un personaje que puede ser ilustre o puede ser un personaje no tan conocido en la historia, pero que sea un personaje muy popular en nuestra comunidad, en nuestra localidad, y, y, y allí tenemos muchos casos. Por ejemplo, tenemos para los caraqueños que siempre, ahora que se acerca ahora la Navidad, que hablan de Pacheco, ya se acerca Pacheco, y resulta que cuando vamos a hablar sobre Pacheco, era un señor que bajaba en tiempos de diciembre vivía hacia el Ávila y bajaba hacia la ciudad, y entonces ya cuando él lo hacía era precisamente cercano a la temporada navideña, la temporada decembrina, el cambio de clima, el cambio de temperatura que comienza a bajar, y esa es una historia que bueno, he conocido por allí en esto de los personajes, ¿no? Y como bien yo también lo refiero en mi libro, Bombón, que es uno de mis personajes en mis leyendas, es hasta una estatua se le erigió en Barcelona, la capital del estado de Anzoátegui, y Bombón, ¿quién fue? Un personaje del pueblo, como lo llamo yo, un ciudadano común, un ciudadano de a pie, y un personaje de a pie o personajes descalzos, en donde ellos van contribuyendo a nuestra comunidad, eh, que van siendo muy populares a pesar de que no hayan dejado eh, ninguna obra escrita, ningún acontecimiento histórico por el estilo, sencillamente hombres de a pie, hombres descalzos y mujeres también, pues. Entonces, íconos de la ciudad, que a veces son íconos, eh, como tenemos, por ejemplo, el obelisco en Barquisimeto, el puente sobre el lago, íconos que todos cuando lo vemos sabemos que representan a un estado en particular, a una región en particular, y objetos representativos, por ejemplo, como el cuatro de Barquisimeto, la maraca del llano, el arpa, el cuatro, la maraca. Este tipo de objetos representativos de un estado o de una región en particular que nos hacen identificarnos y nos dan ese detonante de inspiración. Entonces los invito a pensar cuál pudiera ser su detonante para esa producción que van a generar en los próximos días. Entonces, ¿cuáles serían estos elementos básicos según el detonante de inspiración? Primero, hacer una indagación previa. Como investigadores, esto es básico. Buscar fuentes documentales, hacer investigaciones previas que hayan podido haberse hecho con respecto a ese detonante de inspiración. Por supuesto, entrevistas locales,
a locales, a personas de más edad, que lleven más tiempo dentro de esa comunidad. Esto, esto va a ser un elemento básico, fundamental para nuestro escrito. Por supuesto, el segundo elemento es el impacto sociohistórico que va a tener ese escrito. Tenemos que conocer los gustos e intereses locales, cuáles son las preferencias literarias de nuestro estado, de nuestra región, de nuestra comunidad, de nuestros niños, de nuestros adolescentes. En mi caso, como maestra y como profesora, tengo la dicha de poder saber, ¿no?, las preferencias literarias, qué es lo que les gusta más leer a mis estudiantes, a, mi, a los más pequeños, porque vamos viendo, ¿no?, qué es lo que está en, el, en el día a día de las generaciones nuevas, ¿no?, de estas generaciones de relevo. Y por supuesto, lo desconocido de la localidad, un misterio poco escrito, también es interesante. ¿Qué hay por allí en nuestra comunidad que, a pesar que está, no se sabe mucho de ello, no hay mucho escrito o es un misterio? Eso también para aquellos investigadores que nos gusta la ciencia ficción, la fantasía, este tipo de narrativa. Entonces, este elemento es buenísimo para eh, ser un detonante para las ideas en nuestro escrito. Y por supuesto, decidir con qué narrativa vamos a, a trabajar o a utilizar. Bien, si vamos a estar dentro de la mitológica fantasiosa, dentro de la ciencia ficción, o por qué no humorística o realista. Es decir, hay muchos tipos de narrativas a utilizar, pero estas son las que le propongo, que se podrían dar muchísimo en este tipo de leyendas, que pueden encajar muy bien y que pueden ser leídas por niños o por jóvenes adolescentes. Entonces es importante estos elementos básicos que, según el detonante de inspiración, vamos a tomar en cuenta para hacer nuestra producción literal.